Hola Tecnobanda, el día de hoy vamos a analizar un token de metaverso que me pareció bastante interesante debido a su proyecto. El día de hoy hablaremos de MetaHero. Comencemos. Recordemos que para analizar un token nos centraremos en 4 elementos fundamentales: su caso de uso, sus tokenomics, el equipo que lo desarrolla o lo que lo apoya y su comunidad. Así que empecemos con el caso de uso. MetaHero es un token de metaverso que se desvía de lo convencional, ya que cuando nosotros entramos a un metaverso usualmente pretendemos ser algo distinto. Sin embargo, la propuesta de MetaHero es que nosotros entremos como nosotros mismos. Esto se logra mediante la asociación que tienen con Wolf Studio, que es el líder global en cuanto a escaneo 3D y modelado se refiere en cuestiones de videojuegos. Wolf Studio es el estudio que creó el avatar de Keanu Reeves para Cyberpunk de Project CD Red. La asociación con Wolf Studio permite utilizar la tecnología del Metascanner. El Metascanner es una plataforma compuesta por varias computadoras y cámaras que nos lograrán escanear y de esa manera generar un modelo 3D de nosotros, el cual servirá como avatar dentro del metaverso. De la misma manera se podrán escanear objetos que se podrán convertir a su vez en NFTs que podrán ser vendidos en el metaverso. Dentro de su roadmap mencionan la creación de una aplicación móvil tanto para iOS como para Android, con la cual se podrá utilizar para pagar con tokens de MetaHero en los sitios de escaneo. Esta aplicación ya existe y podemos descargarla en Google Play y en App Store, aunque actualmente solo existe una sola locación. Podemos revisar las diferentes etapas de su roadmap que están divididas por cuartos. En el primer cuarto del 2021 vemos a grandes rasgos que es una etapa simplemente de consolidación, de creación más bien dicho. En el segundo cuarto de 2021 básicamente trataban de hacerse conocer. Es en el tercer cuarto del 2021 cuando vemos realmente que se empiezan a realizar acciones visibles hacia la comunidad, tal como el lanzamiento en PancakeSwap y el lanzamiento de las aplicaciones, mismas que ya fueron lanzadas como ya vimos anteriormente. Actualmente nos encontramos en la etapa del último cuarto del 2021, en donde vemos que lo que buscan son asociaciones con estudios de videojuegos y desarrolladores. Dentro de sus noticias más relevantes podemos ver que ya fueron oficialmente listados en KuCoin y que ya tienen una asociación con Blocktopia. Ahora vamos a revisar sus tokenomics, los cuales deberían de estar listados en su white paper. Ok, aquí tenemos el white paper. Debo señalar que la calidad del sitio web me da muy buena espina y su white paper también está bastante completo y bien desarrollado. A diferencia de otros white papers que he visto con anterioridad, aquí sí podemos ver muy claramente desarrollado todo lo que pretenden hacer y proyecciones. Eso es algo que me gusta ver. Primero están conscientes de dónde es su parte del mercado, lo cual es muy bueno para delimitar su caso de uso. Nos explican un poco sobre la tecnología de escaneo y aquí encontramos los tokenomics. Muy bien. Básicamente nos van a cobrar por cada transacción de billetera a billetera un 10% de comisión, el cual será cobrado 5% a un holder y 5% a otro holder. Eso dará un total de 10% de comisión, de los cuales 2% se irán a quema, otros 2% se van a redistribuir entre los holders, 3% será convertido a BNB y otro 3% se bloqueará en liquidez. Aquí lo que podemos ver es que tienen elementos buenos en cuanto a la quema de tokens y a la redistribución de tokens hacia su comunidad. Pasemos a revisar el apartado del equipo desarrollador.
Aquí está lo que les decía, que podemos ver claramente que hicieron un estudio de mercado y hicieron proyecciones. Y aquí tenemos al equipo. Tenemos al fundador, tenemos cuentas de Twitter, tenemos cuentas de LinkedIn. Eso me gusta mucho. Ok, no veo enlaces directos, pero eso es normal en un white paper. Así que lo que podríamos es... Aquí está. Ok, sí, aquí podemos revisar al equipo. Entonces vemos aquí al fundador y tenemos enlaces a sus cuentas. Entonces, por ejemplo, entramos a su cuenta de Twitter. Vemos que es una persona real y que efectivamente se identifica a sí mismo como CEO de MetaHero. Vemos que tiene 61,000 seguidores, es decir, está bien. Y vemos que activamente hace posts. Ok, aquí podemos ver que están haciendo una colaboración con Blocktopia, como ya lo habíamos visto en sus noticias. Así que por el lado del equipo desarrollador parece que todo está bien. Y lo que me gusta es que dan la cara de todos. No tenemos nada más una o dos personas que en teoría estén dando la cara, sino que todo el equipo desarrollador está aquí expuesto. Eso es bueno, da confianza, da certeza en el proyecto. Pasemos a revisar el apartado de la comunidad. Aquí podemos ver varios enlaces. En este caso tenemos la cuenta de Twitter oficial de MetaHero, la cual tiene 136,000 seguidores, lo cual también me da bastante tranquilidad. Es decir, sí hay comunidades, son activos. Ya hemos visto en el roadmap que pretendían estar bastante activos y por lo que podemos ver sí lo han estado. Así que por ese lado también podemos ver que efectivamente existe comunidad. Podemos revisar el Facebook. Y bien, si bien no es tan significativo el volumen de comentarios, likes, etcétera, realmente es algo que esperaríamos ver. Es decir, normalmente esperamos ver más movimiento dentro de Twitter que de Facebook. Así que esto es normal, nada preocupante. También podemos observar la capitalización de mercado, que en este momento es de alrededor de $600 millones, lo cual está bien. Es decir, es un proyecto nuevo que va creciendo y está bien porque esto lo que nos permite es tener espacio para tener un futuro crecimiento. Si llegara a ser una moneda, por poner un ejemplo, del top 10 con una capitalización de mercado de 30 a 35 billones de dólares, estaríamos hablando de un 60 a un 70x. Así que definitivamente hay espacio de crecimiento. Y dado que el proyecto parece bastante bueno, podríamos tener una razón para creer que sí va a tener ese crecimiento. Aquí podemos ver que tiene auditoría de Certic, lo cual es bueno que esté siendo auditado. Y vemos que el Security Score es de 87, es decir que por ahí debe de tener algunas cosas. Y bueno, aquí ya tengo un pequeño foco rojo porque vemos que básicamente tienen resuelto la mayoría de los puntos, pero tienen uno mayor. Eso normalmente se da por una cuestión en la propiedad de las carteras. Para revisar eso podemos irnos a Token Sniffer y bueno, si aquí estamos viendo que Token Sniffer lo cataloga como alto riesgo con 40 de 100. Y aquí, como lo venimos diciendo, ownership, es decir, lo que estamos viendo es que el propietario de la cartera del contrato no ha renunciado a la propiedad de la misma, lo cual nos da a entender que en cualquier momento podrían deshabilitar los retiros o podrían mover el activo circulante, o incluso podrían hacer un rogue pool. Entonces, digamos que existe ese riesgo latente. Sin embargo, no es la primera vez que veo algo por el estilo. Entonces,
Sí es preocupante hasta cierto punto, pero no por eso significa que sea un scam. No directamente significa que sea un scam, simplemente es tener precaución. Nuevamente, como siempre lo decimos en este canal, hay que recordar que aquí no podemos meter dinero que necesitemos para el día de mañana. No, reitero, gente, no metan dinero prestado, no vendan el coche por una posibilidad de ganancia. Siempre utilicen solo dinero que no van a necesitar el día de mañana, dinero que se puedan permitir perder. Entonces, bueno, en conclusión, el proyecto me parece bueno. La idea es innovadora. El proyecto definitivamente está ahí, es decir, el caso de uso está ahí. Los tokenomics tienen sentido, la comunidad está presente, el equipo desarrollador está dando la cara. Entonces, en general, el proyecto siento que va a crecer y ojalá y logren cumplir sus objetivos, dado que esto depende mucho de que logren implementar la tecnología en diferentes partes del mundo, para que podamos tener acceso en diferentes partes del mundo a las plataformas de escaneo. Si logran implementar eso exitosamente, el proyecto va a crecer mucho y es bastante interesante. Entonces, de nuevo, cada quien, esto nada más es un pequeñísimo análisis, cada quien es poseedor de la última decisión de si metemos dinero aquí o no. Por mi parte, eso sería todo, gente. Hasta luego, Tecnobanda.